Bueno, buenas tardes, profesora. Muchísimas gracias en primer lugar por aceptar esta entrevista. Mi nombre es Megan Enrique Segarra y junto a mi compañera Camila Monroy y Ciara Linares, somos estudiantes de la carrera de Educación Inicial y Primaria. Bueno, claramente estamos en la Universidad Tecnológica del Perú, la UTP. Y bueno, para comenzar con la entrevista, esto solamente para reafirmar, esta entrevista será grabada solo para fines académicos y todo lo que se comparta será confidencial. ¿Está de acuerdo con que grabamos esta? Buenas tardes, sí, estoy de acuerdo. Listo, entonces antes de empezar me gustaría que nos dijera por favor su nombre, nos confirmara su cargo actual y cuántos años lleva en dirección. Mi nombre es María Julia Tagle Facho, soy docente de inicial, tengo 39 años de experiencia en el servicio docente y desde hace 10 años ocupo una dirección en Innova Schools. Ok, bueno, entonces para empezar con las preguntas, primero, ¿cómo asegura usted que haya coherencia pedagógica entre inicial, primaria y secundaria para que un estudiante tenga una trayectoria de aprendizaje sin quiebre? Nos enfocamos en los periodos críticos de la educación básica. ¿Qué significa? Un periodo crítico, y de acuerdo no solo a la etapa de desarrollo, sino también en el sistema educativo, es pasar de inicial a primaria. Entonces, cuando los niños tienen 5 años, están en kinder, o cuando están en sexto grado de primaria y van a pasar a secundaria, ese es un periodo crítico también. Entonces garantizamos un tránsito amable, respetuoso, preparándolos para el siguiente nivel y que no sea algo desconocido para ellos. Ok, comprendo. Listo, entonces esto me lleva a la siguiente pregunta. Los cambios críticos de nivel, bueno, los cambios de nivel suelen ser muy críticos. ¿Qué acciones concretas implementan para que las transiciones de inicial a primaria y de primaria a secundaria no afecten el aprendizaje de los estudiantes? Claro, enfocamos nuestro trabajo en esas transiciones e involucramos a los padres de familia, porque también es importante prepararlos a ellos para el siguiente nivel. No es lo mismo ser un papá de inicial que un papá de primer grado. Entonces, para que puedan estar familiarizados con los contenidos, con las competencias que se desarrollarán en el siguiente año, ¿no? Y en nuestro caso, como la propuesta es también altamente tecnológica, para que puedan preparar a sus niños para las plataformas. Sí, pero ¿qué pasa con los niños que llegan a primer grado con distintos niveles? Por ejemplo, ¿cómo sabemos si esa transición funciona? Bueno, los que no han llegado, los que son nuevos generalmente, son los que tienen algunas dificultades, ¿no? ¿Qué nos dice la experiencia de la permanencia de los niños en Innova? Que cuando permanecen un mayor tiempo, tienen un mayor éxito escolar. Entonces no es lo mismo un niño que venga en un tercer, cuarto, quinto grado que un niño que está desde inicial, porque ya está familiarizado con la propuesta. Pero por otro lado, al inicio del año se hace la evaluación diagnóstica, que nos permite identificar los niveles de aprendizaje de los niños. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué tipo de evidencia pedagógica salud, ¿qué Perdón. tipo de evidencia pedagógica revisa para tomar decisiones en los 3 niveles? ¿Cómo evita que la secundaria se enfoque solo en notas y deje de lado el desarrollo integral? Bueno, en principio en la secundaria, por lo menos de nuestro centro educativo y de la red, no nos enfocamos en notas porque la evaluación es cualitativa, ¿no? De acuerdo a letras, es decir, si están en nivel logrado, ¿no? Si tienen un logro destacado, si están en proceso o están en inicio. Una de las cosas que se trabaja, inclusive desde primaria, son las rúbricas de aprendizaje. Entonces, los estudiantes conocen perfectamente cuáles son los criterios de evaluación para cada unidad de aprendizaje, para cada curso, para cada proyecto. Entonces, el involucrarse en su propia evaluación los hace ser más conscientes de las calificaciones que llegan a obtener. Ok. ¿Y qué tipo de evidencias pedagógicas revisa para tomar estas decisiones?
Bueno, las evidencias que revisamos las encontramos en el acompañamiento pedagógico. Ahora, este acompañamiento, ¿cómo se realiza? Eh, Tiene todo un ciclo porque previamente, si yo voy a visitar a una docente, previamente tengo que ver su programación, ¿no? La sesión de clase que voy a observar para familiarizarme, empaparme con los contenidos, con la metodología que ella va a aplicar. Luego ya voy a la sesión y miro si la clase la está realizando de acuerdo a lo planificado. Finalmente, y ahí recojo evidencias porque se observa la clase y se transcribe lo principal. Luego aplicamos una ficha de observación, pasamos luego al feedback, ¿no? Y en el feedback, para yo poderle compartir cuál es mi percepción respecto de su desempeño, tiene que ser en base a evidencias, ¿no? Fotografías, videos, el registro propio de la evaluación, de la observación de la clase, ¿no? Entonces, no es, me parece que no estás haciendo bien, no, porque eso es algo subjetivo. Es cuando tú le dijiste al niño, ¿no? No me agarres la carita porque me estás haciendo doler, ¿no? Me parece muy asertiva tu conversación. Entonces es una frase textual. Esas son las evidencias que recogemos, ¿no? Evidencias de todo tipo. Ok, muchas gracias. Entonces, cuénteme de una vez que tuvo que cambiar una práctica pedagógica en su institución. ¿Qué datos o evidencias usó para decidirlo y qué pasó después? Más que cambiar propiamente, es poder innovar, ¿no? Innovar. Y bueno, el cambio es algo permanente, ¿no? Entonces, permanentemente estamos mejorando las prácticas, ¿no? Por ejemplo, las asambleas que realizamos con los chicos, les damos previamente los temas y ellos conducen la, entre comillas, formación, ¿no? Pero ellos la lideran. Algo que trabajo mucho desde mi gestión es el liderazgo democrático. ¿Qué significa? Trabajo junto con todo el equipo directivo, no tomo ninguna decisión a solas, por más que sea la directora, por más que sea la mayor, por más que tenga la que tenga más experiencia. Lo trabajo siempre con mis coordinadores académicos, con los psicólogos, con la coordinadora de operaciones. Todos ellos tomamos decisiones y es lo que nos permite minimizar riesgos y errores. Comprendo. Y en estas decisiones para haber nuevas innovaciones, ¿alguna vez ha habido alguna resistencia a esto? ¿Cómo manejaron la situación? ¿Qué haría distinto si volviera a pasar? Más que resistencia del equipo, no, porque siempre hay mucha apertura para el cambio, para innovar, para mejorar las cosas. Lo que sí, viendo básicamente la palabra resistencia, sí es por parte de los padres de familia, ¿no? A veces se resisten al cambio de ciertas prácticas, por muy pequeñas que sean, por decir algo cotidiano, ¿no? No envíen las loncheras con envases de vidrio, ¿no? Porque puede generar un accidente. Entonces, igual siguen andando con envases de vidrio. Eso lo considero una resistencia, que puede ser cuestiones mínimas, cotidianas, pero eso evidencia una resistencia, ¿no? Entonces ahí se trabaja mucho con ellos, escuela de familias, los diálogos, los boletines, ¿no? Que enviamos para que puedan ellos estar comunicados y sensibilizados. Sí, claro, un profesor, un director siempre tiene que trabajar muy de la mano con los padres, ¿no? Y más que nada siempre recibimos esa parte de ellos porque, bueno, el cambio para ellos suele ser más complicado. Muy bien. En el acompañamiento a un docente, en este caso inicial, no es igual al uno de primaria. ¿Cómo diseña espacios de formación docente que respondan a las necesidades distintas en los tres niveles sin fragmentar al equipo? Como te comentaba hace un momento, sí, permíteme discrepar desde mi experiencia, ¿no? Desde la experiencia que llevamos a cabo, el acompañamiento sí es igual. Sí es igual porque si yo voy a ver a una docente de inicial, si voy a ver a un docente de primaria,
Si voy a ver a un docente de secundaria, si voy a hacer el acompañamiento, sigo exactamente la misma ruta. Primero miro el planner, cuál va a ser su sesión, luego voy a su clase, registro mi observación, lleno la ficha de evaluación y luego hago el feedback de acuerdo a las evidencias recogidas, ¿no? En principio, el proceso que seguimos para el acompañamiento es el mismo. Lo que varía son los contenidos, ¿no? Por ejemplo, en el dominio del área. Con la docente de inicial, ¿no? Trabajamos mucho los prerequisitos, el desarrollo sensorio-motor, mientras que con las docentes de unidocencia, es decir, de primer a tercer grado, el énfasis en la lectoescritura, en la matemática Singapur, ¿no? En primaria alta ya la polidocencia, el uso de plataformas, y en secundaria ya básicamente las áreas, ¿no? Pero también las áreas integradas. Entonces, en principio, la metodología para el acompañamiento es la misma. Lo que varía es los contenidos y el dominio del área. Ok, entonces en el caso de usted como directora del Innova, a los tres niveles se evalúa y se les da un acompañamiento de igual forma, pero claramente variando contenido, para resumir. Muy bien, entonces para ir finalizando, ¿cómo garantiza que el ambiente de aprendizaje sea seguro, estimulante e inclusivo en los 3 niveles, considerando pues las distintas necesidades de los estudiantes? Bien, eso es algo que desde nuestra propuesta pedagógica trabajamos mucho bajo el principio de Reggio Emilia, el ambiente como tercer maestro. Entonces, cada papel, cartel que esté en el aula tiene que estar diseñado con una intención pedagógica, no para decorar, sino para que sea un ambiente de aprendizaje. Entonces tenemos un corcho, un panel donde se ponen los criterios de éxito, donde se ponen los objetivos de las unidades, donde los chicos pueden colgar sus trabajos, ¿no? Eso es lo que hacemos, pero no es la decoración por la decoración, ¿no? Entonces, tanto de inicial hasta secundaria, tratamos de garantizar esto, del ambiente como tercer maestro, y de involucrar a los niños, a los estudiantes, en la ambientación de su aula. Sí, más que nada nos referíamos al hecho de que, bueno, sabemos que en la actualidad hay muchas clases de niños neurodivergentes, niños con alguna discapacidad, tanto física, motora o psicológica. Entonces, ¿cómo asegura usted que el ambiente en el aula, a pesar de que tenemos con diversos tipos de niños, sea igual e inclusivo para todos ellos? Ok. Tratándose del clima escolar, el clima del aula, nosotros tratamos de hecho somos una institución inclusiva y dependiendo de la neurodiversidad del estudiante, hacemos las adaptaciones curriculares, ¿no? Pero también hay una sensibilización a todos los demás niños para que puedan comprender, aceptar las diferencias de sus compañeros, ¿no? Y eso sí, y bueno, la docente está previamente capacitada para poder atender la diversidad. Igual sigue siendo un reto porque no siempre los padres declaran la neurodiversidad de sus niños y no la declaran porque muchas veces no está diagnosticada. Entonces se observan conductas disruptivas en el aula y es ahí donde nosotros tenemos que hacer la derivación para que los padres puedan evaluar a sus hijos y podernos entregar el diagnóstico y en base a ese diagnóstico poder informar a la UGEL, poder hacer las adaptaciones curriculares, ¿no? Y de esta manera garantizar un clima positivo en el aula, ¿no? Donde nadie se perjudique y donde todos puedan aprender. Sí, claro, sabemos que para los padres este tema aún es un poco tabú, y bueno, entendemos las complicaciones que se pueden dar. Bueno, para cerrar, una última pregunta de reflexión. Si usted pudiera cambiar una sola cosa de su liderazgo pedagógico de hoy en día, ¿qué sería y por qué? Uy, esa es una pregunta filosófica.
Em, mm, no sé qué cambiaría, que no significa que no tenga oportunidades de mejora. Más bien, em, puedo responder a con qué me quedaría, qué no dejaría, que es el trabajar en equipo. Y, y te lo digo porque tengo una reflexión muy fresca. Casualmente ayer con mi equipo tuvimos una situación importante, retadora, y al finalizar conversaba con ellos la gratificación de haber afrontado juntos esta situación, que no ha sido algo fácil, que no ha sido algo cómodo, que es una de esas situaciones que uno quisiera que no se repita, pero qué gratificante es cuando estás respaldada por todo un equipo y que cada quien hace su trabajo de la mejor manera y que aporta desde su expertise, ¿no? El psicólogo, la coordinadora académica, desde mi mirada. Entonces, puedo despojarme de muchas cosas de mi práctica, pero menos del trabajo en equipo, porque eso es lo que garantiza realmente que la gestión no salga adelante y que podamos tener grandes resultados. Claro, se forma ya más como una familia en la cual todos trabajamos juntos, ¿no? ¿Y qué le gustaría integrar? ¿Qué más le gustaría añadir, tal vez, o está conforme con lo que van siendo las cosas que En mi tienen ahorita? caso, en mi caso me encantaría tener mayor autonomía, pero obviamente no puedo porque al formar parte de una red hay ciertos lineamientos, ¿no? Que sí, en algún momento sí me gustaría tener mayor libertad para hacer determinadas cosas, ¿no? Pero que obviamente no las puedo por el momento hacer. Ok, comprendo. Bueno, Miss, muchísimas gracias, Miss María. De verdad me llevo grandes ejemplos muy concretos para mi trabajo. Y bueno, ¿hay algo más que le gustaría agregar sobre su rol como líder pedagógico que no le hayamos preguntado? ¿Algún consejo que le gustaría darnos a nosotras como futuras docentes? Sí, que el líder pedagógico, muchos dicen, no, a mí no me gustaría ser directora por la responsabilidad que uno tiene, ¿no? En mi caso disfruto mucho del cargo, porque no es que tenga privilegios, para nada. Todos los días me tengo que parar a recibir a los niños, a despedirlos, subo y bajo, entro y salgo de los salones y todo, pero disfruto mucho porque me permite ver todos los procesos, ¿no? Me permite hacer que las cosas sucedan, ¿no? El Ministerio de Educación, ¿no? O nuestra red da los lineamientos, pero nosotros somos los que tenemos que hacer que las cosas sucedan, que se hagan realidad, que los niños aprendan, que sean evaluados, que los padres estén satisfechos. Y es una tarea muy rica siempre y cuando el director lidere con un liderazgo, no solamente un liderazgo pedagógico, sino también un liderazgo democrático para involucrar en su gestión a todo su equipo. Y también, que es un principio importante, que el director pueda combinar habilidades blandas con el dominio pedagógico y el dominio institucional, ¿no? Dominio institucional, conocer la normatividad; dominio pedagógico, obviamente toda la propuesta que se implementa, pero eso combinado con las habilidades blandas permiten que uno pueda motivar a los colaboradores, que pueda sacar lo mejor de ellos y que obviamente ellos puedan dar lo mejor de sí en cada una de sus clases y en sus aulas. Básicamente eso. Listo. Nuevamente muchas gracias por su tiempo. Le haremos llegar nuestro trabajo si le interesa leerlo y bueno, eso sería todo. Que tenga un excelente día.